Hola hermanos queridos, el Señor les bendiga en esta palabra, en este momento, en este tiempo que queremos compartir con ustedes, queridos líderes de célula, queridos líderes de las redes de nuestra iglesia y de cualquier tarea que estamos realizando para el reino de Dios, ¿no? Aquellos que están liderando distintas tareas. Quería compartir en este momento algo que es fundamental para la vida tuya, especialmente para el trabajo que estás haciendo para el Señor, porque te va a ser muy útil, te va a ser de una ayuda, va a servir de una ayuda tan grande y te va a traer tantos beneficios en tu vida. Quiero hablarte de la importancia del carisma. Quiero hablarte de que nosotros, los líderes, debemos ser personas, podríamos decirle, carismáticas. ¿Sabes? Muchas veces esta palabra de carisma se ha malinterpretado o se ha usado erróneamente o en forma incorrecta, porque hemos estado pensando, por ejemplo, en el carisma de algunos artistas, en el carisma de los políticos, para beneficio personal. Pero nosotros servimos al Señor. Nosotros estamos pensando en las personas. Estamos pensando no en nosotros mismos, sino en las personas que todavía no conocen al Señor. Estamos pensando en la obra de Dios, en los propósitos de Dios. Así que no hay egoísmo. Por eso hoy vamos a desmitificar la palabra carisma. Y la vamos a utilizar y vamos a pensar en ella correctamente. Por eso hoy quisiera decirte que todas las personas que vamos a servir al Señor, que estamos liderando una célula, que estamos liderando una red o una tarea en nuestra iglesia, tenemos que pensar en esta palabra. Y el ejemplo que nosotros tenemos, el modelo por excelencia, el mayor ejemplo es el Señor Jesús. El Señor Jesús fue una persona con carisma. Es una persona que tenía atractivo en su vida y podía hacer sentir a las personas que estaban a su alrededor, las podía hacer sentir bien, las podía hacer sentir valoradas, respetadas, que las personas tenían valor, que las personas eran importantes. Y esto es lo que hace una persona carismática. No es que él se hace valer ante los demás, sino al contrario, hace que las demás personas se sientan bien, se sientan tranquilos, se sientan valoradas o se sientan apreciadas con honestidad. Siempre se habla que, bueno, en la época de las campañas políticas, los políticos siempre van buscando el voto de la gente. Y hay promesas, y hay sonrisas, y hay un montón de explicaciones. Pero vemos que después, cuando comienzan a gobernar, a veces se olvidan de esas promesas, se olvidan de las sonrisas o de las explicaciones que nos dieron. Ahora, miren al Señor Jesús. Quiero compartir ahí en Mateo capítulo 15 la palabra del Señor. Mateo 15, versículos 29 al 35, que dice así: Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y Él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar, ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien. Y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Entonces Jesús, miren ustedes la preocupación, el interés por la gente, no solamente para que estuvieran sanas. Dice, entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos, por la multitud. Han estado aquí conmigo durante 3 días
y no les queda nada para comer. No quiero despedirles con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Y los discípulos contestaron: ¿de dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? Bueno, hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Miren al Señor Jesús. ¿Cuántas personas le estaban siguiendo? ¿Cuántas personas iban detrás de Jesús? En el campo, en el desierto, salían de los pueblos, salían de las ciudades, dejaban tal vez sus ocupaciones por unos días, pero iban detrás del Señor. Y no iban los enfermos, iban los sanos, y los sanos llevaban a los enfermos, y no se quedaban hasta que los sanaban y después se iban. Eran sanados los enfermos y los que llevaban a los enfermos, y todos se quedaban al lado del Señor y permanecían días, dice aquí, y el Señor veía cómo las personas lo estaban siguiendo y querían estar cerca del Señor. ¿Qué tenía el Señor Jesús? Aparte del poder de sanidad, ¿qué más tenía el Señor? Porque podríamos decir, bueno, el Señor lo sanaba y luego la gente se iba. Pero no, vemos que el Señor sanaba a los enfermos, pero no toda la multitud estaba enferma. Sí habían varios enfermos. Y el Señor se tomaba un tiempo largo en el día para sanar. En una oportunidad estuvo sanando desde la mañana hasta el atardecer, el anochecer, sanando personas, una por una, dedicándole tiempo, dedicándole atención. Y no solamente los enfermos veían ese poder del Señor, los que estaban sanos también veían al Señor, cómo le dedicaba tiempo y sanaba a los enfermos, y cómo los atendía, y cómo los trataba con esa consideración, con ese amor, con esa misericordia. Entonces vemos aquí eso tan especial que debe tener un líder que trabaja con personas, que es tener carisma. Yo te invito a que mires tu ministerio y que lo compares, no para sentirte mal, no para sentirte ni humillado, ni despreciado, sino para que podamos mejorar en nuestra vida. Tenemos ese carisma, la gente quiere estar con nosotros, somos agradables, se sienten cómodos al lado nuestro. Cuenta una historia en Inglaterra que en una oportunidad una periodista estuvo cenando en distintos momentos con dos primer ministro. Ellos no tienen presidente, ellos tienen una monarquía republicana, tienen primer ministro que vendría siendo como nuestro presidente en Argentina. Y esta persona estuvo cenando en dos oportunidades con distintos primer ministros. Y alguien le preguntó: ¿cómo te sentiste cuando cenaste o compartiste la mesa en esa cena con ambos primer ministros? Bueno, la persona dijo: con uno sentí que estaba delante del hombre más inteligente de Inglaterra. Y entonces le preguntaron: ¿y con el otro cómo te sentiste? Y el otro me hizo sentir que yo era la persona más inteligente de Inglaterra. Fíjense la diferencia. Uno demostraba su inteligencia, uno le dio a entender que él era el más inteligente, que sabía muchas cosas y que podía gobernar ese país tan importante, que todavía sigue siendo importante en nuestro mundo. Pero el otro hizo sentir bien a esta periodista, la hizo sentir importante, valorada, incluso la hizo sentir inteligente. Esta es la diferencia de una persona carismática, y este elemento que estaba en el ministerio del Señor Jesús debe estar en tu ministerio, en mi ministerio. Y hay 4 cosas que tienen que ver con el carisma. La primera es que el Señor Jesús era una persona que valoraba la vida. Y no estoy hablando de la vida eterna, la vida espiritual, que por supuesto que sí, sino que estoy hablando de la vida cotidiana, la vida terrenal, como el Señor Jesús en sus parábolas, por ejemplo,
Siempre estaba hablando de la vida, valoraba la vida, ponía ejemplos en cuanto a la vida. Por ejemplo, cuando enseña la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Ahí el Señor Jesús dice, el sembrador salió a sembrar. Estaba valorando a una persona, la pone como ejemplo de cosas espirituales, pero está poniendo ejemplos con cosas naturales de la vida cotidiana. Y el Señor hablaba de los animales, hablaba de las familias, hablaba del trabajo en las parábolas, y utilizaba esos ejemplos para enseñarnos ejemplos de la vida. Siempre la vida para el Señor fue importante. La vida aquí en la tierra. Por eso sanaba a los enfermos, no para que fueran al cielo sanos, porque vamos a ir y allá no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Sanaba a los enfermos para que pudieran tener una vida aquí en la tierra sin esa tragedia del sufrimiento o de la soledad que muchas veces acarrean las enfermedades. Tenía que ver con la vida, las sanidades físicas. Ahí en el pasaje que leímos, tantas personas traían enfermos al Señor para que los sanaban y los ponían delante del Señor. Y ahí dice la palabra que el Señor los sanó a todas las personas, porque el Señor valoraba la vida. El Señor estaba interesado en la vida de las personas, su casa, su matrimonio. Habló de construir una buena casa, donde la buena casa pueda resistir los embates del tiempo. Habló de vivir bien, habló de trabajar, habló de respetar a los padres, habló de buscar al Señor, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y todo eso tiene que ver con la vida aquí en la tierra. El Señor Jesús le mostraba a la gente que a Él le interesaba la vida de las personas. Y quiero decirte sobre este punto, esto último, que incluso su mamá, cuando Él estaba muriendo en la cruz, parece que los hermanos del Señor no estaban de acuerdo hasta ese momento con lo que estaba haciendo el Señor Jesús, y tampoco con su mamá, que siempre andaba en el grupo de discípulos que seguía a Jesús, y parece que se había quedado sin casa. Parece que la familia de María, los hijos ya casados, muchos de ellos posiblemente, no la aceptaban y la habían rechazado en ese momento. Y el Señor ve que María se queda sin casa, se queda sola, y entonces le pide a Juan, uno de sus discípulos más amados, que se encargue de cuidar a su mamá en la vida aquí en la tierra. Miren ustedes, cuando nosotros mostremos interés, preocupación sincera por la vida de las personas, por sus necesidades, por sus preocupaciones, por sus luchas, por sus tristezas, ellos van a sentir que nosotros tenemos un interés, que no es un interés negativo, no estamos pensando en que nos puedan dar algo, más bien estamos pensando en cómo bendecir a las personas, su vida, su familia, en las distintas dificultades o errores que puedan tener en la vida. Y sabes, quiero también decirte que la preocupación del Señor Jesús por las personas era por todas las personas. Esto es maravilloso. El Señor no se preocupaba solamente por las personas que tenían dinero. No se preocupaban por las personas que tenían una posición social alta. No se preocupaba solamente por las personas que podían traerle a Él beneficios en su vida. La preocupación del Señor Jesús era por todas las personas, independientemente de su estado económico, independientemente de su estado familiar, independientemente de su estado de salud, ya sean pobres, ya sean enfermos,
personas que vivían aisladas, personas que eran incluso despreciadas en la sociedad, despreciadas realmente. Ahí tenemos a la mujer samaritana, ahí tenemos a Zaqueo, ahí tenemos incluso al centurión romano, que era parte del imperio romano, que estaba oprimiendo al pueblo de Israel y que eran odiados por los judíos. Sin embargo, un día un centurión vino a pedirle ayuda al Señor y el Señor lo atendió, le atendió su pedido, atendió su preocupación. Un día el Señor atendió en una noche a Nicodemo, uno de los jefes religiosos de Israel, miembro del Sanedrín. Y miren cómo el Señor una noche, aunque vino a escondidas aparentemente, para que nadie lo viera, y sin embargo el Señor escuchó su pregunta, escuchó su preocupación, es más, le enseñó cuál era la verdad, cuál era el camino, que Dios amó a este mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Como el Señor atendía a todas las personas por igual. Atendió a la mujer en adulterio cuando la trajeron para ser apedreada, y el Señor escuchó a esa mujer, le habló a esa mujer y le enseñó cómo vivir de ahora en más, porque Él estaba librando de la condena. Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos jóvenes, vemos niños que se acercaban al Señor, vemos mujeres, vemos leprosos que nadie quería estar cerca de ellos por el riesgo del contagio de la lepra. Y me hace acordar que estamos viviendo en este momento en el mundo, en Argentina también, estos riesgos del contagio por el COVID-19 o el coronavirus más comúnmente conocido. Y tenemos ciertos temores del contagio y nos cuidamos y bueno, tenemos que protegernos con las maneras que el gobierno nos está enseñando y también exigiendo. Bueno, pero el Señor ahí estaba cerca de los leprosos, tocando a los leprosos para sanarlos, para bendecirlos y hacerlos sentir bien, hacerlos sentir valorados, que a Él le importaba la vida de cada persona, le importaba la familia, le importaba el bienestar, le importaba la salud de la gente. Cuando nuestras personas que lideramos se dan cuenta que ellos los tratamos a todos igual, los amamos, queremos ayudarle, cualquiera sea la necesidad, que estamos listos para escuchar sus preocupaciones, para escuchar sus temores, hasta incluso para escuchar sus errores, o sus conceptos equivocados, como muchas veces le tocó al Señor Jesús. Y sin embargo, miren ustedes, todos tenían un lugar en el corazón y en el tiempo del Señor Jesús. Que el Señor nos dé esa capacidad. Y otra cosa que tienen las personas carismáticas, y especialmente nuestro modelo, nuestro maestro, nuestro líder por excelencia, el Señor, el que nos enseña cómo tenemos que liderar. Siempre el Señor tenía esperanza y transmitía esperanza en la vida. Esto es maravilloso. ¿Cuánta gente está desalentada? ¿Cuánta gente no tiene esperanza que la vida puede ser mejor, que puede estar bien en la vida, que puede mejorar su vida, su condición, hasta incluso su familia? ¿Cuánta gente no tiene esperanza de cosas buenas? Pero ahí está el Señor Jesús, transmitiendo esperanza, transfiriendo un espíritu de esperanza en la vida. Por eso el Señor, porque Él tenía esperanza en la gente. Los discípulos y los apóstoles que el Señor Jesús llamó no fueron los más preparados. Hasta podríamos decir, fueron las personas en el tiempo y en la sociedad del Señor Jesús las menos preparadas, y las que estaban aparentemente en inferioridad de condiciones. Pero el Señor las llama, el Señor las elige,
Y Él tiene esperanza en la gente y le transmite esperanza. Y mírenlo ustedes, los discípulos, después de estar 3 años con el Señor Jesús, escuchando sus enseñanzas, aprendiendo, ellos se transforman en personas llenas de esperanzas. De tal manera que el Señor Jesús, a personas con esperanza, que tienen esperanza en la vida, puede darle la misión de hacer discípulos a todas las naciones. Un imposible, una tarea demasiado grande para alguien que no tiene esperanza. Qué distinto es cuando una persona está llena de esperanza, es optimista, tiene fuerzas, tiene ganas. Y así fue con los discípulos del Señor Jesús. Hay una cueva, para terminar, en la Biblia. Una cueva de milagros, le llamaría yo. Una cueva de transformación. Es la famosa cueva de Adulán, donde ahí, en un momento de su vida, después de haber matado a Goliat, después de haber vencido varias veces a los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, David se refugia en una cueva. Y ahí vienen mucha gente, como 400 personas. ¿Y quiénes vinieron a esa cueva con David? Personas que no tenían esperanza, empobrecidos, personas que habían perdido sus bienes, habían perdido muchas veces a los propios hijos porque se pagaban las deudas con los hijos, los endeudados, dice la Biblia, los que se habían quedado sin nada en la vida, y empresarios, comerciantes, agricultores que habían perdido sus bienes, sus negocios, y entraron en esa cueva desanimados, desalentados, dice la Biblia. Pero ahí se encontraron con un líder verdadero de Dios. Ahí se encontraron con un líder que estaba lleno de esperanza. Un líder que en ese momento estaba siendo perseguido por el rey, que estaba en un momento difícil. Pero un líder lleno de fe, un líder lleno de esperanza y por lo tanto lleno de fuerzas y lleno de ganas de vivir y de trabajar y de luchar. ¿Y qué pasó con esas 400 personas en esa cueva? Vivieron el milagro de la transformación. Salieron de allí llenos de esperanza a pelear, a luchar junto con David por el reino de Dios. Miren lo que un líder carismático puede llegar a ser, cómo puede influir de manera beneficiosa y de manera positiva en la vida de las personas. Y entonces ahora, mi querido hermano, que estás en el liderazgo, que el Señor te ha dado la oportunidad de liderar. Qué bueno es que podamos ser carismáticos en el buen sentido de la palabra. Personas que podamos atraer a otros por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de ver la vida, que podamos atraer a otros porque las valoramos, porque nos preocupa la vida de ellos, el bienestar de esas personas. Qué bueno es que nosotros podamos ser carismáticos en el buen sentido de la palabra y que podamos darle a los que no tienen esperanza una esperanza de vida aquí en la tierra y por supuesto en la eternidad. Quiero invitarte a pensar en tu ministerio, en tu servicio al Señor y en tu trabajo. Y oro que Dios te bendiga. Oro que puedas tener en tu vida esto que tenía el Señor Jesús, que era atractivo para las multitudes y que tú puedas atraer gente, no solamente a tu vida, que tú puedas traer gente para el Señor. Esta es mi oración en este momento por todos los que me están escuchando. Que Dios te bendiga y que podamos ser, como el Señor Jesús, tener ese carisma con las personas. Bendiciones.